Ya, a ver, tenemos contingente. Sí, feliz año nuevo, como dice Vicente acá. Y se supone que me falta materia, pero obviamente la materia que me falta no va a ser evaluada, al menos no en, si no es examen, porque ustedes ya tienen todas sus evaluaciones agendadas, pues les queda una que tenían que entregarme el lunes. ¿Era el lunes? ¿Alguien me puede aclarar, por favor, que yo ando desconectado tengo dos materias, entonces en una tengo las fechas claras y en la otra puede que me confunda. Hasta el 10. Efectivamente, por favor, el lunes la entrega es máximo a mediodía porque tengo que revisarlas. Porque la semana del 10 son los exámenes, entonces necesariamente tienen que estar revisadas para el martes, para así ver quién se fue a examen y quién no, ¿ya? Entonces, por favor, el lunes hasta mediodía, no más allá. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, Jorge pregunta, si la demostración matemática está mala, ¿va a poner un uno seco o algunos puntos por el contenido? Obviamente no voy a poner algo nada que ver con la demostración. Obviamente sí, si mal no recuerdo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, demostrar el problema de equivalencia. Eh, s- a ver, eh, mm, obviamente es un trabajo casi más de investigación que nada, así que es muy difícil de que esté malo. Ahora, probablemente si tiene algún detalle voy a tener que descontar algunos puntos, pero en el sentido de que si está mala por detalles, nada del otro mundo. Ahora, si está extremadamente perdido, o sea, si hay una falla garrafal, como por ejemplo hacer la demostración al revés o se nota que hay algo que no están comprendiendo, voy a tener que ser más severo. Pero en general, si están haciendo las cosas bien y van por el buen camino, la evaluación debería ser siempre azul. ¿Sí? Ya, ahora, como les dije, tengo que pasar materia por cultura general, porque falta materia, se supone que son 2 días, pero yo les envié el certamen. ¿Tienen alguna duda respecto al certamen? Lo están desarrollando ahora ya, recuerden, creo que el jueves a mediodía también. ¿O era el viernes? No me acuerdo qué fecha les puse. Pero tienen, a ver, dice, respecto a la 1.3 se debería hacer antes de la 1.2. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. 2012, certamen 2. ¿Eso es una galleta? Ya, dame. Muchas gracias, bebé. Ya, a ver, entonces, compartamos. A ver, bueno, no son, perdona, tengo que mostrar el chat y tengo que decir lista de participantes. Ya, a ver, entonces, pop, pop, pop. Entonces, primera pregunta, entonces, es 1.3 y 1.2, de hecho no son ni 1.3 ni 1.2 porque no se llaman 1.3 y 1.2, pero no. A ver, es que la forma normal de Chomsky necesariamente les va a quedar más grande, entonces es más sencillo hacer la transformación, la 1.1, y después computar con la transformación 1.2 con la gramática tal cual como está arriba, ¿ya? Entonces, después la forma normal de Chomsky le va a quedar más grande, porque siempre queda más grande, entonces no es bueno que ocupe la forma normal de Chomsky para la transformación, ¿ya? Así que preferiblemente no. Puede, pero le va a resultar más complicado. ¿Estamos bien ahí, Naxon? Muy bien, ya.
una pregunta lista. Segundo, Camilo dice, en el correo dice hasta el jueves, pero la fecha que estaba fijada era para el viernes. ¿Fecha fijada dónde? Camilo dice fecha fijada para el viernes. Sí, claro, pero ¿en dónde yo dije que era hasta el viernes? Nunca fijó una fecha. Me parece que yo dije la semana del 3 de enero o la semana del 3 hasta el 7. Entonces, claro, ¿por qué por qué? ¿Por qué el jueves y no el viernes? ¿Por qué no les doy más plazo? Dos razones. La principal es que tengo que tener revisado esto de manera de que tengan la nota antes de hacer el examen. Entonces, por términos de tiempo, tengo que revisarla el viernes. Y necesito un día completo para hacer la revisión, ¿me entienden? Y el lunes voy a revisar la tarea. Y la tarea de ustedes y la tarea de la otra asignatura. Entonces, por eso el jueves y no el viernes, ¿ya? Es un tema de fechas. Y el motivo número dos es que el viernes en la mañana podría eventualmente hacer la revisión del certamen con ustedes en el horario que nos corresponde de las 9:40. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Como se fijan, el certamen está, no quise complicarme mucho la vida y es relativamente sencillo, ¿ya? Entonces, no hay que programar algo muy complejo. En particular, ustedes saben que la transformación a automata con pila es bien específico. Ustedes ponen tres estados, el inicial, el intermedio y el final. Las conexiones entre los estados son siempre bien establecidas, como se ve lo vimos en clase y está en el video también de YouTube cortito de cómo hacer la transformación de la gramática al autómata, así que esa es bien, bien facilita. La segunda también es facilita porque lo único que necesitamos es, una vez el autómata se ha construido, hacer el cómputo. Entonces ya hemos visto muchas veces el cómputo en clase, tenemos que por cada letra leída tenemos que apilar o desapilar y vamos mostrando el cómputo en la pila. De la manera en que ustedes lo van mostrando, porque yo en clase iba como borrando, y en este caso dibujen de nuevo, po, una línea para el primer estado de cómputo, segunda línea para el segundo estado de cómputo y así. Y como esto es un cómputo eh, que tiene que ser aceptado, entonces ustedes hacen una sola línea de cómputo, la línea de cómputo de aceptación, no tiene para qué hacer ramificaciones. Pensé eventualmente en poner una palabra que fuera rechazada, pero como es una autómata no necesariamente determinista, iban a tener que hacer el árbol, y un cacho. Preferí algo más simple. Y la transformación a fórmula normal de Chomsky, bueno, esa es la típica, siguen las instrucciones y deberían ir. Y luego en la pregunta 2, si se fijan, tampoco es la gran cosa porque tenemos que resolver el lenguaje con una máquina de Turing. Pero el lenguaje es bastante parecido a lo que ya hemos resuelto, porque es una cantidad de A's y después la cantidad de B's que sigue es la misma, pero O más grande. Entonces nosotros ya hemos resuelto el problema que son la misma, ese ya lo resolvimos. Y es bien simple la cuestión de ir marcando. Entonces, una vez que usted marcó de manera de que consiguió la cantidad de iguales, lo único que tiene que corroborar es que le sobren, si es que, letras o símbolos B al final de la palabra. Entonces, insisto, tampoco debería complicarles mucho la vida. ¿Ya? ¿Estamos claros? Genial. Ya, entonces vamos a ahora ir con la materia que deberíamos hablar. Veamos, ¿dónde está esa materia que deberíamos hablar hoy? Esto es esto. Me parece mucho que es esta, ¿no? Sí, sí, es esta. Entonces ahora déjeme compartir la pantalla
Y esto, insisto, es cultura general, pero puede que lo pregunten en el examen si es que alguien tiene la desgracia o la desdicha de ir a examen. Así que vamos, esta materia efectivamente coincide con el ramo de análisis y diseño de algoritmos, pero eso es otro cuento, y es las clases de complejidad. Resulta que, a ver, ¿qué hicimos hasta el minuto? Lo que hicimos es primeramente poder clasificar algoritmos según su comportamiento asintótico, algoritmos. Después también vimos cómo programar, etcétera, y también vimos la teoría de los autómatas. Entonces ahora vamos a agarrar todo eso y lo vamos a poner junto para poder clasificar problemas en vez de algoritmos. Entonces, estos se pueden clasificar en términos espaciales y en términos temporales, igual que antes. Sin embargo, la diferencia es que en vez de clasificar un algoritmo, insisto, nosotros clasificamos un problema. ¿Cómo se clasifica un problema? Definimos el conjunto de complejidad D-time. ¿De qué se trata el conjunto de complejidad D-time? D-time, de la función f, son los problemas tal que existe una máquina de Turing determinista, nosotros vimos lo que es máquina de Turing, tal que la máquina resuelve el problema quiere decir que dado un input, sabe si el input pertenece o no al lenguaje que define el problema, en un tiempo que es acotado por arriba por la función f. Eso es D-time. Ahora, obviamente, nosotros no vamos a hablar de D-time de n cuadrado, D-time de n a la séptima más la raíz de... No tiene mucho sentido. Entonces, lo que nosotros queremos es ver un conjunto que tenga propiedades de clausura. ¿A qué me refiero con propiedades de clausura? Que se puedan, como entre comillas, conjugar entre ellos y sean independientes del modelo computacional. Para eso nosotros definimos el conjunto de problemas P mayúscula. El conjunto de problemas P mayúscula, o más bien denominado en la literatura conjunto de problemas P, son la unión de los D-time polinomiales. O sea, P es el conjunto de problemas que, tal que existe una máquina de Turing determinista, o más bien un sistema de cómputo determinista que lo resuelve en tiempo polinomial. ¿Por qué digo sistema de cómputo? Porque la máquina universal simula cualquier otra máquina en un tiempo que es multiplicado por el logaritmo. Eso es un teorema. Por lo tanto, esto, multiplicar por un logaritmo es lo mismo que es menor que hacer al cuadrado, y el cuadrado de un polinomio es un polinomio, así que nos mantenemos. Así que cualquier máquina universal sirve. El celular es una máquina universal, el computador es una máquina universal, cualquiera. También podemos ocupar modelos multisinte, multicabeza y nos vamos al cuadrado. Y de nuevo, el cuadrado de un polinomio sigue siendo un polinomio. Por lo tanto, redefinimos. El conjunto de problemas P es el conjunto de problemas que existe un algoritmo que lo resuelve en tiempo polinomial. Habían escuchado en cualquier parte, porque esto es parte de la cultura popular también, el conjunto P. Por último, en alguna película, ¿no? La verdad es que no. Eso es raro, ¿ah? ¿Eh? Quizá cuando vayamos avanzando se acuerden un poquito más. La gracia de los problemas P es que son cerrados bajo composición. ¿A qué se refiere con que son cerrados bajo composición? En que si yo tengo dos problemas que pertenecen a P y los ejecuto uno detrás de otro, siguen estando en P porque ejecuto, hago el input, lo convierto en un output, y como demoré tiempo polinomial, el output es de tamaño polinomial,
y luego aplico un polinomio de nuevo, sigue siendo un polinomio. Existen problemas conocidos que pertenecen a P, la programación lineal, el ordenamiento. Ustedes saben que el ordenamiento es en n cuadrado. El problema del camino más corto es n por m, acuérdense, etcétera, etcétera. ¿Ya? También existe el conjunto X-time. El conjunto X-time es lo mismo, pero en vez de ser la unión de los polinomios, es la unión de los exponenciales. Este también es independiente del modelo de cómputo, pero no es cerrado bajo composición. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué problemas están en X-time? Bueno, el vendedor viajero, el clique más grande. ¿Conocen esos problemas? ¿El 3SAT? ¿Alguien ha escuchado alguno de estos problemas? No. Sí, claro, pero Dijkstra se resuelve en tiempo o sea, a ver, ojo, estamos clasificando problemas, no algoritmos. Dijkstra es un algoritmo. ¿Ya? Ahora, Dijkstra resuelve el problema del camino más corto. El camino más corto está en P. Pero X-time es un superconjunto, así que obviamente sí. A ver, problemas típicos que están acá. El problema de satisfacibilidad es una fórmula booleana y ver que existe una asignación de variables que hace la fórmula correcta, verdadera. El problema del clique, dado un grafo, se le pide encontrar dentro del grafo al mayor conjunto que todos los nodos se conectan entre sí. Eso es el clique más grande. El vendedor viajero, deberían conocerlo por nombre por último, es el problema de que yo quiero pasar por todas las ciudades dentro de un mapa, eh, ocupando el menor tiempo o distancia posible. ¿Ya? Entonces, pero se puede uno preguntar efectivamente si es que uno no es lo suficientemente inteligente para pensar en una solución más óptima para un problema. Y puede que ningún problema en sí sea X-time y todos sean P nomás. Todo se puede resolver en tiempo polinomial. Simplemente a nadie se le ha ocurrido. Y resulta que eso no es verdad porque existe lo que se llama el teorema de jerarquía temporal, que no vale la pena que les demuestre. Tienen que ver con una demostración con máquinas de Turing, en todo caso. Si tuviera el tiempo lo haría. Que dice que el tiempo F en D-time está acotado, necesariamente es un superconjunto no propio, o propio más bien dicho, de la función partido por el logaritmo. Y como un polinomio, cualquier polinomio, es acotado por arriba por 2n partido por el logaritmo, entonces en particular el conjunto de problemas P necesariamente es un subconjunto propio de X-time. Por lo tanto, existen problemas inherentemente complejos que no se pueden resolver en tiempo polinomial. Se puede hacer lo mismo con la jerarquía espacial. Hablamos de la cantidad de celdas que ocupamos de una máquina de Turing. Entonces hablamos del conjunto P-space, son aquellos problemas que se resuelven usando una cantidad de celdas polinomial respecto a la entrada. Ahora, obviamente, también hablamos de la independencia respecto al modelo, porque en términos de cantidad de espacios, simplemente hacemos una codificación y ocupamos una cantidad de espacios que es a lo más un múltiplo, por lo tanto, sigue siendo polinomial. Así que P-space naturalmente es más grande que P. ¿Por qué? Porque si yo me demoro tiempo polinomial, a lo más ocupo una cantidad polinomial de celdas, porque por cada paso en una máquina de Turing a lo más conozco una nueva celda. Así que necesariamente P-space es más grande que P. X-space también se puede definir y obviamente es más grande que X-time.
Y pasa lo mismo respecto a la jerarquía, bueno, antes de eso, un ejemplo de P-space. Dos expresiones regulares. Si tengo dos expresiones regulares, saber que dos expresiones regulares en el mismo lenguaje es un problema X-space. Resulta que por teorema de jerarquía espacial, que de nuevo la demostración es muy parecida a la anterior, también tenemos que P-space es un subconjunto propio de X-space. ¿Ah? Entonces, nuevamente, existen problemas no solamente inherentemente complejos, sino que existen problemas inherentemente súper complejos. También podemos definir, aquí ya vamos a terminar con las definiciones, estas son las últimas, la jerarquía respecto a lo no determinista, usando máquinas no deterministas. Recuerden que el no determinismo usa todas a la vez y basta que un camino sea el correcto y estamos. Por lo tanto, siempre va a ser más rápida porque el no determinismo siempre se asume de que puede ir por el camino correcto. Entonces, ¿cómo podemos clasificar respecto al no determinismo y al determinismo? Está lo que se llama el teorema de Savage, que es simplemente emular una máquina de Turing con una máquina de Turing no determinista, emularlo con una máquina de Turing determinista. Y eso dice que ocupamos un tiempo cuadrático respecto al tiempo original. Con eso podemos hacer la clasificación finalmente, ¿ya? Entonces, sabemos que P-space y NP-space son iguales, porque si estamos hablando de tiempo cuadrático, o sea, espacio cuadrático lo más, el cuadrado de un polinomio es un polinomio. Si estamos hablando de cuadrado, entonces el exponencial no se va, así que sigue siendo el exponencial lo mismo en espacio. Tenemos por jerarquía espacial y temporal estos subconjuntos. Entonces, la relación completa es P es subconjunto de NP, que es subconjunto de P-space, que es subconjunto de X-time y es subconjunto de X-space. Sin embargo, como P y X-time son subconjuntos propios, entonces ya sea esta o esta son subconjuntos propios. ¿Cuál de las tres? Problema del millón de dólares. ¿Por qué se llama el problema del millón de dólares? En el año 2000 se hizo una conferencia donde se desglosaron 7 problemas que se denominaron los 7 problemas del milenio. Estos problemas son problemas complejos que cada resultado puede implicar un cambio radical en cómo vivimos hoy en día. Uno de ellos es el problema que nos atañe. ¿Es P igual a NP o es un subconjunto propio? ¿Qué implicancia puede tener? A ver, si P fuera igual a NP, entonces las claves bancarias serían inútiles. Entonces podríamos resolver el cáncer. ¿Qué otras cosas? Eh, bueno, con el cáncer basta y sobra, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos curar el cáncer, las células cancerígenas reciben mensajes desde proteínas que se pueden insertar a través de inyecciones. Que la proteína encaje correctamente en los receptores de las células cancerígenas para darle un mensaje de mátate a ti misma, pero que esa justo no coincida con los receptores de una célula sana, para que no mate las células sanas, es una configuración particular de la proteína que tiene que estar en cierta configuración, tanto codificada en términos de los elementos básicos que lo componen, como también de la orientación espacial. ¿Cuál es
exactamente la configuración necesaria, depende de cada cáncer, y si uno trata de hacer la resolución computacional, básicamente es prueba y error. Sin embargo, esos, como es prueba y error, es un problema NP, porque no polinomialmente, en términos no deterministas, perdón, no nada que ver, no es polinomial, en términos no deterministas, podríamos simplemente asumir que tenemos la configuración correcta y resolvemos el problema, que es NP. Entonces, si NP fuera igual a P, significaría que existe un algoritmo polinomial para poder encontrar esa configuración particular. Y por lo tanto, metemos el tipo de cáncer y las componentes en un computador y en unos minutos nos dice esta es la configuración de proteínas necesarias para que su paciente se cure. En este minuto ese algoritmo demora miles de años en resolverse. Por lo tanto, la persona ya está muerta antes de que podamos ponerle la inyección. Así que podríamos curar el cáncer. Cada uno de estos problemas, al que lo resuelve le dan $1 millón. $1 millón son casi 900 millones de pesos. Bastante plata, ¿no? Creo que en mi vida alcanzaré a ganar eso. Si gano como, a ver, yo gano menos de 50 palos al año. A ver. 2 por 12. No, ni eso. Gano menos de 30 al año. Uf, ¿cuántos años necesitaría? A ver, 10 años son 300. 20 años son 600. 30 años, con suerte, ¿ya? Y bueno, existen otros problemas que uno de ellos ya fue resuelto, que es la conjetura de Poincaré, que actualmente es el teorema de Poincaré-Penelman, que Penelman es el señor que usted ve acá, que él resolvió un problema que llevaba más de 100 años sin resolverse, y este caballero rechazó el $1 millón, rechazó su premio Nobel de matemática, que es la medalla Fields, y vive en la más extrema pobreza haciéndole clases a niños de primaria, de matemática, y vive con su mamá. En su discurso de no aceptación dijo que no quería ser un pelele de estos pelafustanes de las matemáticas. Así que se enojó mucho, la verdad, porque cuando él propuso la respuesta, muchos se burlaron de él y trataron activamente de no siquiera decir, oye, puede que esté bueno o que esté malo, sino, oye, ¿cómo se te ocurre que va a estar bueno? ¿Cómo se te ocurre que vos vayas a resolver un problema así de complejo? Resulta que él tenía razón, era la solución. Así que por orgullo, más que nada, rechazó el premio. Otros problemas que hay aquí espérense, son, se ríen matemático, claro. Una muy interesante es la suavidad y la existencia de las ecuaciones de Navier-Stokes. Me imagino que nunca han escuchado nada parecido, pero es una traducción bastante fácil. Lo que pasa es que para predecir el tiempo, necesitamos, se hace a través de unas ecuaciones de derivadas parciales. Y esas ecuaciones en derivadas parciales están definidas por la dinámica de fluidos no viscosos. El aire es un fluido no viscoso. Entonces, la ecuación que define el comportamiento del aire no es suave en el sentido de que no es continua y no se puede integrar. Y como no se puede integrar, entonces, o sea, no se sabe si se puede integrar, esa es la verdad. Y como no se sabe si se puede integrar, lo que se hace es hacer una aproximación a través de matrices sensibles. ¿Qué significa que una matriz sea sensible? Significa que si yo pongo 18 grados en la parte de la matriz donde va la temperatura, puede que me diga que mañana va a llover, y si pongo 18.1 grados, me diga que mañana va a ser el día más caluroso del año. Es muy sensible a pequeños errores. Por lo tanto, por eso nos cuesta tanto predecir el clima con exactitud. Si las ecuaciones de Navier-Stokes fueran suaves, entonces nosotros podríamos hacer la integración y predecir el clima con bastante más exactitud.
Hay una película que trata sobre uno de estos problemas, que en particular es el problema de las ecuaciones de Navier-Stokes, que se llama Gifted. No me acuerdo el nombre en español. Y trata sobre los niños genios y cómo deberían tratarlos. Bastante buena. Y como está dentro de la gracia de los problemas del milenio, bueno. Acá está el nombre en español, un don excepcional. Ahí está. Nada que ver. Bueno, te parece, Gifted es como, va por ahí, ¿no? Y sí, pues, esa es como la introducción a esto. Nosotros trabajamos con, gracias a todo esto, todo lo que hemos pasado este semestre, básicamente podemos clasificar problemas en cuáles problemas se pueden resolver en nuestro tiempo y cuáles problemas son irresolubles en nuestro tiempo. ¿Ya? Ahora, esto es una introducción. Dado un problema, cómo se clasifica en términos específicos, eso lo vemos mañana. ¿Ya? Que sería la última clase. Obviamente va a ser un repaso bien por encima, no les voy a enseñar particularmente, pero sí van a tener las bases suficientes como para saber cómo se resuelve el problema del milenio, o sea, cómo ganar $1.000.000. No les voy a decir qué hacer en específico, pero sí les voy a decir cómo ganar $1.000.000. Así que si usted el día de mañana se gana $1.000.000, me puede agradecer con un porcentaje menor, pero importante. No sé, el 10%. Siempre le digo a todos mis alumnos que me den el 10%. Entonces, si alguno alguna vez resuelve este problema, me va a llegar, no sé, ¿cuánto es el 10%? $100.000, que no es nada despreciable, ¿no? Me imagino que mis alumnos van a ser lo suficientemente caritativos y agradecidos para aportarle a su querido profesor que le enseñó cómo resolver el problema. Pero bueno, es eso. Así que mañana vamos a ver, y eso es lo último que hablaremos este semestre. Por favor, vaya resolviendo su certamen de manera anticipada para que le vayan saliendo dudas y así usted pueda preguntar con anticipación y tengamos la mayoría de nosotros aprobados antes del examen. ¿Ya? Si no, en el examen va a tener que resolver el problema. Examen, una pregunta. ¿Es P igual a NP? Pero sí, puedo preguntar algo de eso. Pero bueno, no necesariamente eso, pero sí. Eso, pues entonces si me pone presente en el chat para yo hacer el registro y ya nos estamos viendo mañana. Por favor, como les digo, yo voy a estar atento al correo, cualquier consulta que ustedes puedan tener respecto al certamen. Como les mencioné, el certamen está bastante fácil de resolver, simplemente tiene que, lo que hemos visto en clase, aplicarlo casi de manera directa y va a estar ya listo. Estén bien. Si puso presente ya se puede ir retirando nomás y nos vemos mañana. Chao, chao. Ya imagino que todos pusieron presente, ¿sí? Contreras puso presente. Sí, ya, chao.